lugar. Gracias a Dios por todos los hermanos que pudieron venir a su casa. Le damos gracias a Dios por que Dios ha hecho una obra linda en cada uno de ustedes, en su familia. María tiene que dar muchas gracias a Dios porque tiene casi toda la familia acá. Tiene a su nieto sentado ahí al ladito de ella. Dios mediante, muchos están esperando también la respuesta y pronto estarán juntos, ¿no? Le damos gracias a Dios por eso. Solamente Dios pudo traerlo, está aquí, ¿no? Y de esta manera la iglesia dice bienvenido a este país, a este gran país, que ha sido una bendición de Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos todos a la palabra de Dios en este día. Queremos nosotros seguir el tema acerca de lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo, que ha sido el tema de la regeneración. Yo pienso que nosotros, y no yo, sino sabemos todos por las escrituras, que el tema principal de lo que nos hace a nosotros, hijos de Dios, es haber nacido de nuevo. Por esa razón es cuando aquel hombre sabio, el maestro de las escrituras, Nicodemo, llegó al Señor y le dijo, Señor, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Entonces él le dijo, bueno, para heredar la vida eterna, para estar en el reino de los cielos, hay que nacer de nuevo. Entonces ahí empieza el Señor a explicar lo que es nacer de nuevo. Él se queda como asombrado por la respuesta que Dios le da. Él le dice, bueno, ¿cómo es posible yo, ya siendo una persona de edad, volver a nacer? O sea, meterme en el vientre de mi madre y nacer. Incluso hasta su madre tal vez había muerto. Entonces él como que no entendía lo que le estaba diciendo el Señor. Y el Señor le dice, mira, el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Y después, y el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, ver y entrar. Ahora, ¿por qué ver y entrar? Porque nosotros tenemos que comprender, hermano mío, ya hace más de un año di un estudio acerca de quién es el reino de los cielos y qué es el reino de los cielos. Entonces, el reino, ¿quién es? Jesús, es la persona de Jesús. Y cuando una persona entra en contacto con Jesús y conoce a Jesús, allá afuera estábamos hablando dos términos. El hermano Brian decía, que estaba oyendo a alguien que decía, conocer de Jesús es diferente a conocer a Jesús. Las personas pueden conocer de Jesús, que Jesús vivió, que resucitó, que murió en una cruz, y etcétera, 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 y que hizo muchos milagros. Pero conocer a Jesús como el Señor, como Salvador, es muy diferente. Entonces, ¿qué pasa, hermano mío? Que ahí está la esencia del cristianismo. El cristianismo no trata de nosotros los seres humanos. Aunque el plan de salvación es para nosotros los seres humanos, incluso la salvación que se nos otorga a nosotros es para la gloria de Dios. Es para que Dios sea glorificado. O sea, que Dios se glorifica cuando nos salva a nosotros. Él se enorgullece de salvarnos a nosotros. Entonces hay veces que nosotros como iglesia no sabemos el significado profundo de la salvación. Entonces, hermano mío, tenemos que volver al tema de Nicodemo. Hay que nacer ¿qué? De nuevo. Si tú quieres entrar en el reino de Dios, si tú quieres conocer a Jesús, tienes que nacer ¿qué? De nuevo. ¿Por qué razón? Explicamos la vez, otros estudios pasados, que nosotros, como seres humanos, esta raza humana que está aquí, que no es el dibujo, está muerto en su delito y pecado. Ahora, ¿cómo Dios nos ve a nosotros? Muertos. Una persona muerta, ¿qué puede hacer? Nada, no puede respirar, no puede actuar, no puede decir nada. Usted quiere ofender a alguien, espera que se muera. Usted le dice todas las cosas que le quiere hacer y ese muerto, mira, está ahí, no puede hacer nada. Ahora, Dios nos ve a nosotros como un muerto que no puede hacer ¿qué? Nada. O sea, nosotros como seres humanos no podemos hacer nada espiritualmente. Usted le habla a las personas de Dios y las personas que hacen nada. No pueden reaccionar. ¿Por qué? Porque las personas están muertas en su delito y pecado.
Y esta es la realidad de cada uno de nosotros. Ahora, esta persona que está muerta en su delito y pecado, que todos hemos estado ahí, que no tenemos el chance nosotros de buscar a Dios, que no tenemos el chance nosotros de intentar incluso buscar a Dios, ¿qué pasa? No podemos. Mira, aquí como están viendo el dibujo acá, estos son hombres y mujeres. Nosotros somos, la raza humana está aquí. Pero la raza humana por la historia ha tratado, ha intentado que buscar a quién, a Dios. Lo ha intentado, él quiere intentar. Ahora, la forma que lo intenta, la mayoría de las veces que lo intenta, es a través de qué, de obras o de esfuerzos religiosos. Y entonces esos esfuerzos y esas obras que trata de buscar de Dios, ¿en qué terminan? ¿En un qué? Fracaso. En un fracaso. Porque hay una barrera que entre Dios y nosotros los hombres, que se llama ¿qué cosa? Pecados. Y los pecados hacen que usted al final, con todos sus intentos y deseos de buscar de Dios, usted cae en qué? En pecados plurales. No singulares. Varios pecados. Entonces hay una barrera, esa es la realidad. O sea, que usted cuando empieza a buscar a Dios, se topa con qué? Con la barrera que se llama pecados en plural. Ay, Dios mío. Y se siente que usted ha ¿qué? Fracasado. Mire, hermano mío, las obras que usted quiera o el esfuerzo religioso que usted esté procurando alcanzar a Dios, es imposible llegar aquí a comunicarse con Dios. Porque esta barrera es una realidad. Yo quisiera decirle a ustedes que usted no peca, pero la realidad es que todos pecamos. Y después de ser creyentes incluso seguimos pecando. Porque esa barrera siempre la vamos a tener ahí. Por tanto, nunca el plan de Dios fue que tú alcanzaras o intentaras buscar de Dios a través de qué? De obra o de esfuerzo religioso. Miren la palabra que estoy poniendo, esfuerzo religioso. Porque dice que nosotros practicamos una religión. Cuando usted adora a Dios, usted practica una religión. ¿Me entiende? Lo que hay una religión verdadera y las demás son ¿qué? Falsas. Ahora, ¿qué pasa, hermano mío? Que los esfuerzos religiosos siempre van a toparse con él. Quieras tú o no quieras. El apóstol Pablo en el capítulo del 7 y 8 de Romanos lo describe de manera excepcional. Diciendo que él quería con su mente agradar a quién. A Dios. O sea, él tenía un esfuerzo, un deseo religioso de agradar a quién. A Dios. Pero con la carne, ¿a quién servía? Al pecado. Entonces, en esa lucha de la carne y la mente, el deseo de religioso de buscar de Dios, pero en su carne, eso que lo domina, eso que está dentro, dice que era lo que él en realidad hacía. Y ahí está la ley, que el mal está ¿en qué? En mí. O sea, la ley que usted tiene real en su vida, dale por seguro, es que usted es malito. No hay bondad, no hay cosa buena en ti. Nada. Esta es la verdadera ley del ser humano. Hay veces que nosotros los seres humanos decimos, ay, nuestro hijo, nuestro nieto, nuestro pariente, nuestro hermano va a hacer esto. Y nos hacemos unos planes tremendos. Y hay veces que los planes salen planazos. Y que lo damos por ley. Porque bueno, es la lógica, si mi familia es así, yo voy a hacer así. No, hermano. La única ley segura que tenemos nosotros es que dentro de ti, ¿qué cosa hay? Esta palabra que se llama ¿qué? Pecado. Y ese pecado es lo que impide que usted se comunique con quién. Con Dios. Ahora, ahí empieza a efectuarse la regeneración, que con otros términos es el nuevo nacimiento. La regeneración, como explicamos, es que estos seres humanos, para que alcancen a Dios, necesitan, como están muertos, aunque intenten, no pueden porque están muertos, necesitan que Dios haga una resurrección espiritual. Que Dios haga que nazcan de nuevo. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, es necesario nacer ¿qué? De nuevo. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Mire, por mucho que tú le expliques a una persona que debes adorar a Dios, que debe buscar a Dios, que debe alcanzar a Dios, que debe, hermano, si no nace de nuevo, no puede. Es imposible.
Y hay que persistir, hay que seguir insistiendo que la gente venga a la iglesia, hay que seguir insistiendo que la gente aprenda de Dios, se enamore de Dios. Pero yo le voy a recomendar algo. No se haga ilusión con ningún ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano solamente puede responder de forma positiva ante Dios si nace de nuevo. Si no nace de nuevo, no puede estar aquí. Ahora, ¿cómo Dios hace eso? Por la obra de Él. Por eso el Señor le dice a Nicodemo: ¿tú sabes de dónde sale el viento? ¿De dónde nace? ¿A dónde va? ¿Quién lo puede decir aquí? El viento ahorita está soplando aquí, de pronto se vira. Nadie sabe hacia dónde llega al final. Así es el que es nacido de nuevo. Con eso está diciendo que, hermano mío, la obra del nuevo nacimiento viene de ¿dónde? De Dios, del ser humano. Nosotros no entendemos la magnitud de cómo es ese proceso, pero lo único que podemos decir y enseñar es que Dios es el que ejerce y que atribuye y que nos da el nuevo ¿qué? Nacimiento. Ahora, ¿qué pasa aquí, hermano mío? Que el Dios, que yo siempre lo pinto como un triángulo, hace una obra en quién? En estos seres humanos que están muertos, que se llama el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo. ¿Para qué Jesucristo vino? Para derramar tu sangre, para pagar lo que tú no le debes, lo que tú le debes a Dios. Y lo que tú le debes a Dios es la muerte, porque los pecados tuyos te condenan a muerte. Ahora, ¿qué hace Cristo? Toma el lugar de nosotros y muere. Entonces nos da ¿qué cosa? A través de su preciosa sangre, el perdón de los pecados. Y ya de estos pecados, ¿cómo quedan? Perdonados. Con otra palabra voy a poner aquí: lo anula. Pero ahí está el proceso de Dios hacia nosotros. Nos perdona el pecado. Ahora, pero el ser humano con el perdón no basta. Porque Dios te perdona, pero todavía tú no ¿qué? Tú no caminas. Ahora, ¿cómo esa persona puede caminar? Bueno, ahí está la presencia del Espíritu Santo que viene sobre el ser humano, que está muerto en su delito y pecado. ¿Y qué hace? Hace que nosotros resucitemos espiritualmente. Es a través de la obra de que Dios nos da el convencimiento del Espíritu Santo de que Él es Jesús y que Él es la justicia, que Él pagó nuestro juicio, que Él perdonó nuestros pecados. El Espíritu Santo hace esa obra. O sea, ya este hombre, al ser la obra divina del Hijo y del Espíritu Santo, es anular ¿qué cosa? El pecado. Ahora, ¿pero qué en realidad anula la obra divina en nosotros? Que no creíamos. ¿Qué es lo que anula en realidad? Ese pecado de no creer, ese pecado de los pecados en plurales, en realidad, ¿qué es lo que anula de esos pecados? O sea, que ya tú no lo vas a cometer. El resultado final. El resultado final, las consecuencias del pecado. Entonces, lo que anula, ¿qué cosa es? Las consecuencias eternas del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias eternas del pecado? ¿Ir a dónde? El infierno. Al infierno. ¿Eso lo anula? María, en ningún momento Dios te dijo a ti que no vas a pecar más. Porque la muerte de Cristo no significa, o la presencia del Espíritu Santo en la vida de nosotros, significa que ya Él anula en su totalidad de que nosotros no vamos a cometer pecado. Porque eso está en contra de la palabra de Dios. Nosotros seguimos pecando. Incluso el apóstol Pablo dijo eso. Dice que él como creyente quería que agradar a Dios, como hijo de Dios, como discípulo de Cristo, agradar a Dios. Lo deseaba. Él lo deseaba con corazón de verdad. Porque ya era una persona redimida. Pero allá va esta ley, que el mal estaba en él. Y al final dice que el mal se imponía al bien, siendo creyente, siendo el apóstol Pablo. Y es impresionante que fue el apóstol Pablo que enseñó eso. Y hay veces que cuando nosotros creemos y pensamos que ya nosotros somos la maravilla, la octava maravilla del mundo, porque somos creyentes, ya no vamos a pecar. Yo he tenido conversaciones con personas que me han sido capaces de decirme en mi cara que ellos no pecan ya, después que vino Cristo. ¿Dónde está eso en las Escrituras? Si el apóstol Pablo enseña que la anulación de mi pecado no es en realidad mi acción, no es en realidad el pecado en plural. Usted va a seguir pecando. Y incluso hasta a veces más.
Es triste decirlo, pero sería yo un hipócrita si no lo digo. Ay, no, el pastor se volvió loco, ¿cómo decir que vamos a pecar? Hermano, es la verdad. ¿Qué quiere que te diga? Que aquí hay un bando de ángeles, cuando en realidad el que predica no es un ángel, que se parece al otro. No, hermano, pecamos y seguiremos pecando. Y lo triste es hasta que nos muramos. Hasta este día vamos a estar pecando. ¿Y quiere que le diga algo? Vamos a entrar en la sala del trono de Dios por la gracia de Dios. Porque Dios no nos va, lo anuló ¿qué cosa? La consecuencia, que no te va a llevar al infierno. Ay, chiquito, qué lindo es. Ay, gracias, Padre, no me va a llevar al infierno. Ay, yo no sabía que el cristianismo era así. Yo me acuerdo, yo le he dicho 1000 veces de mi abuelo. Mal explicado un evangelio. Por eso en Colosenses dice que él anuló los decretos que están en contra nuestra. ¿Dónde los anuló? En la muerte del Hijo. Ahora el Espíritu Santo te hace una obra que te convence de esta realidad. ¿Para qué? Para que tú vivas de acuerdo a esta realidad. Que no vivas en una fantasía. Escuchen esto. Vivir en el Espíritu es vivir en una realidad. Vivir de que usted sigue siendo malito, pero el Señor, ¿qué hace? ¿Te perdona? Lo que existe es el perdón. Eso es lo que existe. La realidad es que lo que existe en tu vida, ¿qué cosa es? El perdón. Wow. Y este es mi mensaje en estos días, donde cada vez que recojo a alguien trabajando, yo le predico, lo que en realidad te garantiza el cristianismo es el perdón. Dios te perdona. Ah, no, pero ¿y la vida nueva? Dios te perdona. ¿Por qué? ¿Usted sabe? ¿Quién? ¿Aquí alguien no pecó esta semana? Yo creo que fui demasiado injusto con usted. ¿Alguien de ustedes desde que se levantó ahora no ha pecado? ¿De que se levantó ahora? Porque uno pesa. Incluso en el culto usted no pecó. Porque uno peca hasta con el pensamiento. Ay, Dios mío, mucho tiempo parado. Ay, venir el domingo a la iglesia. Ya es un pecado. Es la verdad, hermano. Yo me levanté, ay, yo me levanté temprano, me levanté y no tocó el reloj y me seguí, me dio 2 veces y yo protestando. Y yo era que soy el pastor y voy a predicar. 2 veces tocó. Estamos iguales. Todo el mundo somos iguales, hermano. Hay veces que creemos, ¿no? Yo soy un ser humano y yo quiero transmitirle a usted la realidad de su vida. ¿Usted sabe para qué? Para que usted se anime a buscar de Dios, porque usted, por mucho que busque de Dios, es por la gracia de Dios. Nunca es que usted ha logrado nada. Cuando usted busca a Dios, mal o bien, regular, poco, mucho, eso lo hace ¿quién? Dios. Y Dios te acepta tal como eres, en el sentido de que Él te perdona. Claro está, ya usted es una nueva criatura. ¿Me entiendes? Una nueva criatura, porque Él te perdona. Por eso hay veces que la expresión, en una ocasión dijeron, no, eso está mal dicho, porque Dios no te acepta tal como eres. Bueno, es que yo me veo tal y como soy, siempre he sido tal como soy. Que si no me ve así el Señor en su perdón, no soy salvo. Y no te van a usar la frase, porque la realidad, María nunca ha cambiado. Siempre tiene ahí los deseos malos. Enriquito, tristemente te debo decir, no quieres pensar en las cositas malas que has pensado, quítate el cerebro y ponte otro. Entonces no tiene que amar así. Ahora, ¿qué es lo que es amor? El perdón. Acuérdense la ilustración que yo utilicé del papá y del hijo. El hijo perdona el padre perdona al hijo. ¿Cómo se entiende? El padre lo que hace es amar al hijo. ¿Qué tiene el hijo qué padre tiene que perdonarle al hijo? Si es padre. Tú eres mío, siempre has sido mío. Lo que existe es el perdón, hermano. Esta es la realidad de nosotros. El perdón. Ahora, hermano mío, yo le doy gracias a Dios porque hay veces que uno se pregunta, ¿y cómo es eso de cómo es que es posible yo ser cristiano? Porque yo creo en Jesús. Yo conozco de Jesús, acuérdense de Jesús, pero no conozco a Jesús. Ahora,
¿Cómo es que yo voy el tránsito es de a, de conocer a aceptar a Jesús? Conozco de Jesús, pero yo conocer a Jesús no lo conozco. Ahora, ese tránsito, esa pequeña línea delgada que hay, ¿cómo es que yo llego ahí? Bueno, ya sé que es el nuevo nacimiento. Ahora, ¿cómo se efectúa eso? De una manera extraordinaria. En Primera de Pedro, capítulo 2, ¿se recuerdan esta cita bíblica? Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 3 al 25, habla de que nosotros hemos sido renacidos. Escuchen esto, hemos tenido un renacimiento, o sea, una regeneración a través de la palabra de Dios. O sea, ¿a través de qué? De este libro. O sea, Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al 25. No vamos a estar leyendo todo, simplemente para recordar. Ahora, en el versículo 3 dice que hemos sido renacidos, ¿por qué? Esperanza viva. Por la palabra de Dios. Para una esperanza viva, pero si usted sigue leyendo en el verso 23, dice por la palabra, dice por la resurrección de entre los muertos, dice por el poder de qué? De la resurrección. Versículo 23 dice por la palabra de Dios, y en el versículo 25 al final dice que la palabra de Dios, ¿qué cosa es? Permanece para ¿El siempre. evangelio de qué? De nuestro Señor. O sea, pues en realidad usted renace por medio de la palabra del evangelio. O sea, no es cualquier palabra que se predica, no es por la palabra predicada por el pastor, sino por el evangelio, la palabra del evangelio. Ahora, ¿quién es el evangelio? Jesús. Ahora, ¿qué tiene que saber la iglesia? El modo operandi de Jesús. Lo que hizo Jesús, cómo actuó Jesús, para qué vino Jesús. Entonces, cuando usted conoce las cosas, usted está conociendo el evangelio. La palabra de Dios es el evangelio. El evangelio es lo que hace que usted ¿qué? Nazca de nuevo. No es la iglesia, no es el culto, no es tu religiosidad, no es lo bueno que tú eres o el esfuerzo que usted está haciendo. Y quiere que le diga una cosa. Muchas de esas personas han intentado con el esfuerzo religioso. Y quiere que le diga, y han tenido éxito. Y usted va a decir, bueno, ahora sí me dejaste loco, pastor. Yo lo voy a explicar. ¿Por qué surgen los testigos? ¿Un esfuerzo qué? Religioso. ¿Tuvieron éxito? Los budistas, por un esfuerzo ¿qué? Religioso. Los islámicos, por un esfuerzo ¿qué? Religioso. Los católicos, por un esfuerzo ¿qué? Religioso. ¿Se dan cuenta? Tienen un éxito en la religión. Formaron un grupo y le creyeron esa mentira. Ahora, lo triste es que, aunque tuvieron éxito en elaborar o en conformar un grupo religioso, quiere que le diga algo, eso no garantiza que ellos van a qué. Así. Porque nunca fue por obra, ni por esfuerzo humano, jamás. Por eso dice, no por obra para que nadie se gloríe, sino por ¿qué cosa? Por la gracia de Dios. Es porque Dios quiso hacerlo. Hoy podemos nosotros morir e irnos a descansar con el Señor. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Porque Él fue el que nos estableció el nuevo nacimiento por el poder de la resurrección y por medio de qué cosa? De la palabra de Dios, que es el evangelio. Yo le decía ayer en el curso a los hermanos, y quiero decirle a usted porque es bueno. Mire, hermano, lo más cerquita que nos ha dejado Dios visiblemente para verlo a Él es este libro. Eso es lo más cerquita que nos ha dado Dios visiblemente. Incluso lo dice la palabra. Dice en Juan 5:39, dice, escudriñen, estudien la Biblia, porque a ellos parece que está qué cosa. Os parece, pero en realidad este libro no tiene la vida eterna. Os parece, porque ellas son las que dan testimonio de quién. De mí. Ellos dan testimonio De mí. De él, Señor. de Jesús. Entonces, cuando usted conoce la historia de Jesús, entonces que usted, hermano mío, ¿qué pasa? Va entendiendo de dónde es. Esto es lo más cerquita. Y hay veces que la gente lo cambia. Por ejemplo, cantar es buenísimo porque adoramos a Dios. ¿A ti? Wow. Adorar a Dios es lindísimo. ¿Por qué? Porque expresamos con nuestra boca
un romance lindo a través de la música. Orar es maravilloso porque usted se comunica con Dios. Pero quiero que le diga algo, hermano mío. Nada de eso funciona si no está basada en las Escrituras. Y la música que tocamos, la letra que estamos cantando, no viene en un equilibrio con la palabra de Dios, de nada sirve lo que estamos cantando. Si oramos y no sabemos lo que estamos pidiendo y oramos mal, decretando, anunciando nuestro poder, que no tienes ninguno, que es solamente el de Dios, estamos orando mal. Todo está basado en ¿dónde? Aquí en el equivalente a las Escrituras. Y esta es la base del cristianismo. Esto es lo más cerquita que nos dejó Dios para verlo. Las Escrituras. Si yo vengo aquí, predico emocionalmente y usted se le para los pelos de punta y sí, de verdad. Y qué lindo, predica y no sé qué. Me habló. Pero si yo no hablo la palabra de Dios, simplemente he motivado a las personas. He hecho un efecto motivacional en su mente, psíquico. Tal vez hasta resuelva su problema temporalmente de su matrimonio, de su escasez, de su depresión. Pero eso no afecta espiritualmente. Porque lo único que afecta es cuando usted se da una enseñanza equivalente a ¿qué? A la palabra de Dios. Leí un artículo en esta mañana, se me enseñó el hermano Lester, decía que la falsa doctrina nunca se va a terminar en una iglesia hasta que no vengan pastores que prediquen la palabra de Dios con verdad y vean lo serio que es el ministerio de un pastor. Porque yo estoy aquí para trabajar para ustedes o estoy aquí para trabajar para Dios. Para Dios. Para Dios. Para Dios. Ahora, como dice Sproul, el día que nosotros prediquemos la palabra de Dios, más o menos nos va a pasar ¿qué cosa? Lo mismo que le pasó a Cristo, que nos quieren matar. Y yo pienso que en el día que en los momentos que estamos viviendo, ningún pastor quiere que lo maten, lo que quiere es que lo aplaudan, lo quiere que lo anuncien por los medios de las redes, incluso tener un canal de televisión para que lo vean. Ahí estoy yo también. Somos así. Qué triste, ¿no? ¿Verdad? Pero la seriedad con que tenemos que llevar la palabra de Dios, hermano mío, todo, no el pastor, toda la iglesia de Jesucristo, es hablar lo que dijo Jesús. Y cuando yo estoy hablando de seriedad, no estoy hablando de condenar el pecado, no. Estoy hablando de lo que hizo Jesús en la cruz, que nunca fue por obra. Fue por el obrar del Hijo y el obrar de ¿qué? Del Espíritu Santo. Amén. Y eso lo entendemos. Ahora, quiero invitarlo a un nuevo texto bíblico en el día de hoy. Que está aquí, en 1 de los Corintios, capítulo 6. Y ahí es el tema de hoy. Hemos dado un recorrido urgente del tema que estamos tratando. Y en 1 Corintios capítulo 6, del verso 9 al 11, aparece algo interesante que ya lo leyeron los hermanos. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, no cometas un error. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán ¿qué cosa? El reino de Dios. Hay una lista de los que no van a heredar el reino de Dios. Pero aparece con una pregunta: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces empieza a describir una serie de características, de prácticas. Y ahora dice el apóstol Pablo: estas cosas que mencioné, o sea, toda la lista de pecados que hay ahí, eran ustedes en algún momento. En uno de esa lista estaban ustedes. En algunos. Y ahí veces, no, pero yo no era un idólatra, sí, pero eras avaro. No, yo no era avaro, pero era adúltero. No, yo no era adúltero, pero soy fornicario. No, yo no soy fornicario, no, pero no quiero mencionar la otra, eres afeminado.
Y lo otro, y lo otro, y lo otro. No queremos, pero la verdad es que hay una lista terrible aquí. Esto quiere decir que ahí estábamos nosotros, éramos algunos de nosotros de esa manera. Pero mire lo que hizo Dios. Mas ya habéis sido ¿qué? Lavado. Ya habéis sido ¿qué? Santificado. Dos palabras. Y me aparece la tercera. ¿Y qué más? Y habéis sido ¿qué? Justificado en el nombre de quién. De Jesús. Señor Jesús. ¿En el nombre de quién? El Señor Jesús. Y termino en el texto bíblico. Por el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Y por el Espíritu de quién? O sea que en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios hemos sido ¿qué? Lavados, justificados y santificados. O sea, en realidad, ¿quién hizo esa obra en ti? Todos estamos aquí. La barrera con que siempre vamos a tocar cuando estemos, que creemos, estamos caminando, intentando buscar de Dios. Y de pronto aparece la barrera. ¡Pah! Ay, qué triste estoy. Qué fracaso. Claro, el fracaso de qué? Del intento. Hermano mío, no intentes más con tus obras. No intentes más con religión. Para que te sientas bien, para que no te sientas como un fracasado. Yo me recuerdo cuando era muy joven que empecé a ir a la iglesia. Y cuando entendí esto, wow, le di gracias porque siempre me encontraba como un fracasado. Si no era una manera o de otra, siempre estaba en una situación complicada. Porque te encuentras con el fracaso que se llama pecado. Él te va a estar esperando ahí. Huye, corre, corre, lento o rápido. El pecado siempre va a estar ahí. Y vas a tropezar con él y va a aparecer. Por eso, hermano mío, tenemos que estar conscientes de que aquí la obra divina solamente la puede hacer él, Jesús y el Espíritu de Dios. No existe otro. Ahora, vamos a hacer una pequeña interpretación a ese texto bíblico. ¿Están todos ahí, no? Y me llama la atención de la manera que el apóstol Pablo está hablando. Ven un momentico el capítulo 5, está en el capítulo 5, ¿no? Un caso de inmoralidad que es juzgado. Dice que había una situación ahí, yo no lo voy a leer, por supuesto. Pero lo siguen con la vista, ¿no? Ustedes. Para ver si me ayudan ahí, porque usted puede levantar tu mano y participar. Dice que hay fornicación que ni aún se nombra entre la gente del mundo. De tal manera que el hijo le quitó la mujer a quién? Al padre. Y dice el apóstol Pablo que esa situación era tan complicada que mandó a tomar una medida allí en esta iglesia. Un hijo quitándole la mujer a su padre. Wow. Ahora, ¿qué pasó? Él dijo, el tal sea entregado aquí a Satanás, a fin de que su cuerpo sea ¿qué? Destruido y su alma sea salvo en el día de ¿qué? Del Señor. Ahora, miren lo que está diciendo. Y no está en contra de lo que estamos enseñando hasta ahora. Esa persona, ese joven, estaba en una situación X. Lo iban a entregar a Satanás para que su vida fuera que destruida totalmente y muriera incluso. Pero al final ese joven iba para el infierno. ¿Vieron? ¿Qué está anulando Dios ahí? ¿El pecado en el joven? No, el pecado, él se tropezó con el pecado. Ahora, en el joven no quitó el pecado, pero sí quitó la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Ir al infierno. Sin embargo, ¿qué dice Dios? No. Vamos a destruirlo aquí en la tierra. Que sufra bastante, que sea destruido su cuerpo. Pero para el infierno no. Porque su alma va a ser ¿qué? Salvo. Qué lindo el Señor. ¿Vieron? ¿Cómo es que esta obra la hace quién? El Hijo y el Espíritu Santo. Es un acto de gracia, hermano mío. Ahora, de pronto empieza una situación complicada y este problemita que hay ahí y otros problemas que hay en Corintio, ellos quieren llevarlos ante las autoridades que no tienen a Dios. Es como decir que algunos de nosotros tienen un problema. Por ejemplo, Brian con Lionel tienen un problema y Brian le estafó a Lionel el salario de la semana. Y recuerda que la semana que viene hay que pagar la renta, hermano Lionel. ¿Cómo se siente Lionel?
¿Y cómo pago yo mi renta? Y Brian se hace el loco y no le devuelve el dinero. Y están en la misma iglesia. Entonces, ¿qué hace Lionel? Como él no le quiere devolver el dinero, lo acusa ante el juez. Y esa situación estaba ahí en esta iglesia. Los problemas lo estaban llevando a quién? A los inconversos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? No. Ya el hermano Brian le causó un agravio al hermano Lionel. Ya cogí este ejemplo. ¿Te causó un agravio o no te lo causó? Te lo causó. Estás triste por eso. Ahora, no resuelvan eso entre los inconversos. Porque ustedes, recuerden, ustedes son los que van a jugar al mundo. Traten de resolverlo con ustedes. Y le dice Dios a Lionel, es más, y si Brian no te quiere devolver dinero, soporta ese agravio. ¿Ah? Y Brian y Lionel, ¿cómo pago mi renta? Es difícil, pero, o sea, que es un agravio. Ahora Dios le dice a Lionel, soporta esa ofensa que te causó eso. Porque Brian ahí está haciendo ¿qué? Está en el capítulo ahora que leímos, el versículo 9. Brian se ha convertido en un injusto. ¿Es injusto o no es injusto? Pero al mismo tiempo, Lionel lo que está haciendo, llevando a Brian a los magistrados, se ha convertido en ¿qué también? Es un injusto. Soporta el agravio. Porque el injusto es Brian que le robó. El injusto es Brian que le quitó la mujer a su padre. Un ejemplo. El injusto es Brian que es alcohólico. El injusto es Brian y toda la lista que hay allí. Pero no lo lleve a dónde. A los magistrados, porque te vas a convertir en un injusto también. Y dice aquí, estamos ahí, ¿no? Para que entiendan el texto bíblico, si no, no lo entendemos. Dice el texto: ¿no sabéis que ustedes, Brian, Lionel, tú por lo que hiciste, Lionel por lo que estás haciendo, soporta el agravio? Por eso dice en el versículo 8, ¿por qué no sufrí más bien el agravio? ¿Por qué no sufrí más bien el ser defraudado? Sufre. Sopórtalo allí, mi hermano Lionel, que te estafó el dinero. Pero recuerden esto: los injustos no heredarán ¿qué cosa? El reino de Dios. Y no hierren, no cometen el error. Ya ustedes, en otro tiempo, ustedes sabían que por los pecados que ustedes practicaban, eso es lo que quiere decir, y le empieza a dar la lista, ustedes no heredaron el reino de los cielos. Sin embargo, ya Dios los ha librado a ustedes de eso. Ustedes se han convertido, actúan como injustos. Y lo que ustedes cometían antiguamente era una injusticia también. Para conmigo, no vivan de esa manera. Soporta el agravio, hermano Lionel. Wow. Soporta el agravio. Al papá le están diciendo, soporta el agravio de tu hijo que te quitó a tu mujer. Déjalo. Al final, tu cuerpo va a ser destruido y él va a ser salvo. Como amor a tu hijo, vas a ver la salvación de tu hijo. No te enojes con tu hijo. Te lo voy a salvar, pero tengo que juzgar de esta manera. Hermano mío, esto es interesante. Cuando tú lees la palabra de Dios, la estudias, te das cuenta que la profundidad, cómo relacionan una serie de pecados. Y esos pecados, en realidad, ¿qué le hacen a las personas? Los destruyen. Todos los pecados que están ahí. Un hombre que viva como, se vista como una mujer, ¿qué pasa? Se lo destruye. Psicológicamente lo destruye. Y vive ahí, la gente me rechaza por lo que soy. Y quiere aparentar una cosa, está destruido. Una persona que se echa con varón está en las dos consecuencias. ¿Qué pasa con eso? Y todo ese tipo de pecado ahí que tú haces y hacemos, ¿qué pasa? Destruye. Con otras palabras más, voy a utilizar otra palabra para que entendamos el término. ¿Habéis sido qué? Lavado. Ensucia. Cuando cometemos, siempre nos vamos a sentir sucios. Esa es la diferencia de nosotros los demás. Que nos damos cuenta que estamos ¿qué? Nos afecta. Ay, qué sucio estoy. Qué sucio estoy. Y dice el Señor, ¿habéis sido qué? Lavados. Los limpios.
limpié. Wow. En la antigüedad se utilizaba a los leprosos. Fíjate, me estoy recordando ese término lavado, lo tengo que relacionar con la purificación de aquellos que eran leprosos. Dice que aquellos que se descubrían que eran leprosos, ¿qué tenían que hacer? Echarlos fuera del campamento, o sea, apartarlos del pueblo. Ya por ser sucios no pertenecían en el momento que estaban sucios al pueblo, tenían que estar lejos del pueblo. Entonces cuando se sanaban, ellos se presentaban al sacerdote, y el sacerdote ¿qué mandaba a hacer? Una purificación. ¿Para qué? Para darle entrada a ¿dónde? Al pueblo. Y eso es lo que hace Dios, para darnos entrada a nosotros al pueblo, enfermos y leprosos espiritualmente. ¿Qué hace Dios? Nos lava, nos limpia. Ahí podemos entender ahí en 1 de Juan capítulo 1 verso 7 que dice: a ver, que nos cuente, me lo leo. Ahí. Rapidito. Vamos 1.7, ¿qué dice? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces la iglesia de Jesucristo, nosotros la iglesia de Jesucristo, ¿quién es lo que nos limpia de esa suciedad que nos trae el pecado? La sangre de Jesús. La sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Por eso ellos tenían que sacrificar algo, para que quedaban esos leprosos que entraban, sacrificaban, hacían su ofrenda, y ellos le daban entrada al pueblo de Dios. Ahora nosotros no tuvimos que llevar nada. No tuvimos que llevar ninguna ofrenda. No tuvimos que hacer nada. Gracias a Dios. Dice que la sangre de Jesucristo, la que Él entregó, Él mismo se sacrificó, Él mismo se ofrendó, es la que nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Verso 9. ¿Quién me lo lee? El mismo que lo leyó. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. Si confesamos, si este grupo de aquí que estamos todos, confesamos ¿qué cosa? Los pecados, entonces ¿qué pasa? Fiel es Dios y justo para perdonar todos nuestros pecados, ¿y qué más? ¿Y limpiarnos de qué? De toda maldad. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que los pecados lo hacemos ¿por qué? Por maldad. Con maldad. Ay. No, que me dice que yo hago pecado sin maldad. No, la Biblia no enseña. La Biblia dice que nosotros cuando pecamos, pastor, cuando usted peca, pues usted lo hizo porque quería pecar. Lo hizo con maldad. Recuerda que estamos hablando de seres humanos. El mensaje que trae Cristo a la iglesia es un mensaje para mortales. Nunca fue para ángeles. Él hablaba la verdad, como que tenía autoridad. Dice que conociendo los corazones de los hombres, le hablaba la verdad. No como los fariseos que eran hipócritas. Él hablaba de la realidad de lo que éramos nosotros. Y hablaba con solución siempre. Porque la solución de Cristo no era, ay María, la angelita, con la coronita esa que brilla aquí. No. El mensaje de Dios siempre fue transmitirle, tú eres una persona que tiene errores. Y mi solución soy yo. Ven a mí. Yo tengo la solución. Yo te doy perdón. Este es el mensaje del evangelio para mortales. Hay veces que equivocadamente creemos, vamos a ser honestos, que el evangelio para quién son. Para los de allá afuera. Que ya la iglesia no necesita, no hermano. Para sorpresa, el evangelio es para la iglesia. Nosotros necesitamos el evangelio todos los días. Necesitamos las buenas nuevas todos los días. Necesitamos a Jesucristo todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La iglesia necesita a Jesucristo. Entonces el término que Dios utiliza aquí, ¿están acá? Dice, haber sido lavado, habéis sido ¿qué? ¿Habéis sido qué? Dice que utiliza la misma conjunción del verbo. No dice, habéis sido lavados, santificados y justificados.
No, aparece que la magnitud del poder de lo que se está haciendo en el ser humano indica una separación, pero al mismo tiempo indica que un efectual glorioso en la vida de la persona salva. Si el pecado ensucia, lo primero que hace Dios, ¿qué cosa es? Lavarte. Y no te queda bañadito con su sangre. Ay, no, dice, espera, ahora voy a hacer algo en ti. Voy a santificar. Voy a explicar. ¿Qué es la santificación? Yo te aparto, dice que Dios, yo te aparto para mí. La santificación tiene un juego de palabras en la Biblia con el ser discípulo. Dios te hace un discípulo que camines con Él. Pero en realidad es ahora que la está haciendo. Dios hace que tú camines con Él. Te aparta y al mismo tiempo, ¿qué hace? Hace que tú camines con Él. Él es el que lo hace. Y después el último término, ser justificado. Te perdona totalmente. Te haces, te declaras justo. ¡Wow! Ay, qué lindo estás, ¿eh? Hermano, que Dios te diga, tú eres mi justo. Y tal vez uno diga que te conoce, diga, dice, no, a mí es justo, no es ni creyente. Pero Dios dice, tú eres justo. ¿Usted sabe por qué Dios nos ve así? Porque Él atribuye a nosotros todas esas verdades. Nos atribuye la santidad en el sentido de que Él te aparta para Él, pero te atribuye, da un decreto celestial de que te declara que es justo. Y hermano, ni yo mismo me lo creo. Y te voy a decir algo más, como se lo digo a los hermanos del día. No depende de ti si tú crees o no crees. Escuchen esto. No depende, joven, de ti si crees o no crees. Cuando Dios quiere hacer una obra, la hace. Al que toma, quiere tomar. Porque nunca Dios fue un caballero. ¿Qué es Jesús? Un rey. ¿Qué es un rey? ¿Qué le da la gana? El rey no lo respeta. El rey hace ley y no la respeta. En el mundo, ¿no? Los reyes hacen lo que le da la gana. Entonces, gracias a Dios que Jesús entró sin permiso a mi vida. Gloria a Dios. Jamás yo oí que Jesús, te pido permiso, Maynel, para que entre, porque yo soy un caballero. Si tú dices tío, te dices no. Jesús entró sin permiso. Y gracias que fue así. Amén. Cogió mi corazón, sucio. Sucio. ¿Y qué hizo? Me perdonó. ¿Qué hizo? Me perdonó. ¿Qué hizo? Anuló la consecuencia. ¿Qué hizo? Me dio el nuevo nacimiento. Amén. Amén. Qué lindo es el Señor. Este es el cristiano.